para encontrarnos con Jesucristo, quien es el Verbo. Así que usted le va a decir en este tiempo: yo siempre hago esto. Dígale al que está al lado: no me molestes, voy a escuchar palabra del Señor. Hace más de 2000 años, un gobernador de una provincia de Roma se dirige a alguien que está a punto de ser llevado a la muerte, a un reo de muerte. Y es bien interesante porque le hace una pregunta que no debería regularmente hacérsele a un preso que está a punto de morir. Pero él veía algo diferente en él. Y él le hace una pregunta, y es la pregunta que nosotros como seres humanos estamos buscando constantemente, aunque no lo sepamos. Ese gobernador se dirigió a esa persona que estaba a punto de morir y le preguntó: ¿qué es la verdad? Y me refiero a Poncio Pilatos, y aquel que estaba a punto de morir era nuestro Señor Jesucristo. Él le pregunta: ¿qué es la verdad? Dice la palabra: como oveja fue llevada al matadero, Jesucristo enmudeció, no abrió su boca. Él se entregó su vida por nosotros. Y eso lo encontramos retratado en Juan 18:37. Y Juan 18:37 lo voy a leer rápidamente. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En ese contexto, Pilato, al escuchar esto, le pregunta: bueno, ¿y qué es la verdad? Y el mundo se debate buscando la respuesta a esta palabra. En este ciclo de prédicas que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, hemos estado hablando acerca de la batalla en la mente. Y decíamos que la batalla que libramos en la mente no es material. La batalla que libramos en la mente no es psicológica, no es emocional. La batalla que libramos en la mente es una batalla espiritual. Y como tal, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Y por eso decíamos 3 cosas importantes, y solamente las voy a recordar. Como dice el apóstol Pablo: no me molesta recordarles estas cosas una y otra vez. ¿Sí recuerdan cuáles eran estas 3 cosas importantes que necesitábamos para librar la batalla espiritual? Número 1, saber quiénes somos nosotros. ¿Sí recuerdan? Pero para saber quiénes somos nosotros necesitamos saber de quién somos. Si nosotros sabemos de quién somos, en consecuencia podremos saber quiénes somos. No es un tema de antropocentrismo, porque el mundo ha intentado sacar a Dios de la ecuación y por eso no entiende ni conoce quién es. Y viven buscando: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por ejemplo, los hebreos no tenían problema con eso. Por eso se dice que los hebreos eran filósofos de segundo orden. ¿Qué es ser filósofo de segundo orden? Bueno, ellos no estaban buscando la quinta pata del gato. Ellos no tenían problema y haciéndose esas preguntas: ¿quién es Dios? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué soy? No tenían problema con eso. Los griegos sí. Los griegos estaban buscando constantemente saber quién soy yo, cuál es el sentido de la vida, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por qué está todo esto. Y se inventaban un montón de cosas. Los griegos no, los griegos ya sabían. Primero los hebreos sabían exactamente quién era el creador. Sabían exactamente quién los creó, quién los formó, para qué los hizo. Los hebreos sabían exactamente quién era el Dios verdadero. Los hebreos comprendían la verdad. Ahora, la pregunta opera para nosotros hoy también. ¿Qué es la verdad?
Y cada persona tiene una respuesta a esto. Y aquí yo concuerdo con R.C. Sproul, un teólogo que decía, todos somos teólogos. Y es verdad, todos somos teólogos. Usted es teólogo. Hasta mi hijo de 12 años es teólogo. ¿Por qué? Porque él tiene su propio estudio de la teología. El problema es si mi teología se acerca a la verdad. Yo nací en el Evangelio, fui criado en el Evangelio, soy hijo de pastor, pero yo en mi edad adolescente entré en un torbellino de eso que llaman la pubertad. Ay, chamo. Y me puse rebelde, me puse rebelde. Bueno, no, nada de que me fui a beber, a fumar, no, nada de eso. Gracias a Dios. Pero en mi mente comencé a hacer cosas. Y yo retaba a los pastores. Y como yo era hijo de pastor, yo los retaba. Y yo les hacía el siguiente análisis. Cuando ellos me decían algo a mí, y yo les decía, depende. Ellos me decían algo, me daban un consejo, y yo les digo, depende. Y yo incluso llegaba a utilizar esto, que es tan simplista. Yo decía, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Bueno, esa es tu forma de pensar, pero yo tengo mi forma de pensar. Y siempre yo respondía, depende. Y así yo los mataba. Y yo tenía mi palabra depende, como tú sabes, cuando jugamos uno, el +4. Sátate. O como dicen ahorita, juácata. +4, depende. ¿Por qué? Porque en mi mente yo quería dar a entender que la verdad es relativa. Pero resulta que no. Dios me regañó por medio de su palabra y me dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Más o menos, ¿qué? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿la verdad existe sí o no? Sí existe. Segundo, ¿podemos conocer la verdad? Porque está una cosa, puede que exista, pero ¿podríamos conocerla? Sí, y es una gran bendición. Porque número 1, sí existe la verdad, y número 2, sí podemos conocer la verdad. Tercero, que esa verdad, no una verdad, sino la verdad, no es relativa, es absoluta. Y usted me va a decir, pastor, pero es que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No. Tú tienes tu opinión de la verdad y yo tengo mi opinión de la verdad, pero existe la verdad. Tú podrías estar equivocado en tu opinión de la verdad y yo también podría estar equivocado en mi opinión de la verdad. Porque yo no tengo la verdad agarrada. Los universitarios, todo el tiempo estamos evangelizando y los universitarios siempre sacan ese +4. Yo le digo, no, esa es tu opinión acerca de la verdad, pero la verdad existe. Y les voy a dar un dato, les digo más. La verdad no solamente existe. Número 2, podemos conocerla. Número 3, no es algo, es alguien. Ah, qué maravilloso. Porque cuando yo entiendo que no es algo, sino que es alguien, cobra sentido para mí la vida. Nosotros tenemos un eslogan en el símbolo del movimiento que está en latín. Ese logo lo diseñé, oré al Señor para diseñarlo y Dios me dijo, ponlo en latín. Et veritas liberavit vos. Dice, la verdad os hará libres. ¿Qué es eso? Eso está en la palabra. Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy yo quiero hablar de eso. Pero no solamente de eso, recuerden que yo les hablé, estamos hablando de batalla. Y quiero recordarles que la guerra es férrea, es tan dura, que esa batalla que libras en tu mente, ¿cuántas personas pueden haber aquí? 70, 80, 100, 120. Si hay 120 personas, hay 120 campos de batalla, extremadamente abrasivos y agresivos. Y tenemos que estar preparados para la batalla. El Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos dice, y yo quiero recordar lo que decíamos acerca de esta batalla en Corintios 10. No lo busquen allá,
Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es 2 Corintios 10, 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ah, sí se acuerdan. Sino poderosas en Dios para destrucción de... derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia de... un aplauso al Señor, qué maravilla. ¡Qué bien! Y luego de eso dijimos, bueno, nuestras armas no son carnales. O sea, no es que yo pueda agarrar un machete y caerle a machetazo a Satanás. ¡Guau! No, no puedo. Es espiritual. Si yo voy a un campo de guerra desarmado, ¿qué me va a pasar? Baila, me muero. Por eso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le envía una carta a los Efesios explicándole esto. Y yo la última vez que tuvimos la oportunidad de predicar, hablamos acerca del contexto del pueblo de los Efesios. Cercano al mar, muy idólatra. Más idólatra que aquí en Venezuela. O igual que aquí en Venezuela, ¿verdad? Podría ser. Y ellos tenían una idea del mundo espiritual. De hecho, tenían muchos dioses. Y había una diosa que era preeminente entre ellos que se llamaba Diana de Efesio. En ese contexto estaban los cristianos allí y Pablo les escribe una carta para explicarles que toda la batalla que ellos están teniendo, aparte de la persecución que ellos puedan tener, es la batalla espiritual. Y él, recordemos que él estuvo preso un par de oportunidades, no por malandro, sino por llevar el mensaje del evangelio. Él antes era perseguidor de la iglesia y luego se convirtió en cristiano y ahora era parte de la iglesia y predicaba, y por eso lo metían preso. De hecho, allí en Éfeso hubo un revuelo porque entonces él le predicaba a la gente se convertía y la gente quebraba las estatuillas de Diana y no compraba más. Entonces se molestaron, todos los mercantes de allí dijeron, mira, nos está dañando el negocio, pues no podemos vender las estampitas de la Santa Diana. Y en el contexto de él estar preso, veía siempre a los soldados romanos, veía cómo se vestían, cómo se desvestían, cómo cambiaban de guardia, todo. Y teniendo la idea de la batalla, él escribe a los Efesios, y ahora sí vamos a leer Efesios 6 del 13 al 18, donde nos narra acerca de las armas. Desde el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues, y aquí empieza a describirme todas las piezas, ya yo les adelanto que son 6 piezas más una. 6, ¿cuántas piezas son? 6 piezas, pero diga más una. Más una porque esa no es como una pieza, sino la que engrana todo, la que envuelve todo. Son 6 piezas más una. Y les adelanto que hoy no vamos a hablar de todas porque no nos da tiempo de hablar de todas, pero la buena noticia es que el domingo que viene también voy a predicar acerca de este tema y continuamos el tema. Y si quieren continuar el tema, entonces yo les diría, sigan viendo. Entonces, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué más? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antecito de este pasaje, en el versículo 10, él dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué es poder? ¿Qué es fuerza? Recordamos, ¿sí? Y luego nos dice cuál es el propósito de esta armadura espiritual. En el versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Diga conmigo, firmes. Otra vez, firmes. Si tú no estás firme, hoy nos vamos a chequear cómo estamos con la armadura. Porque si no estás firme, es que entonces te falta algo de la armadura. Ibas corriendo y ¡ay! Se me cayó. Necesitas rescatarla otra vez. Apropiarte de ella.
Y en el versículo 12, recordemos que comenzamos leyendo el 13, en el 12 nos da una advertencia y nos dice, nos dijo en el 11 cuál es el sentido de la armadura. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego nos da una advertencia, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes. ¿Es carnal o espiritual? ¿Qué tan espiritual es? Eso me gusta, diga conmigo, total. Total. Y ya yo les dije, son 6 piezas más una. En el contexto yo les dije, la verdad existe, la verdad es absoluta. Ya yo les adelanto, la verdad es Cristo. Cuando se crea el universo, y yo leo Génesis 1:1, dice, en el principio era, no se sabe en Génesis 1:1. En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio. Y Dios la creó de la nada. No había un material para crear. Dios, con el poder de su palabra, creó. ¿Y cuál es ese poder de su palabra? No es algo, es alguien. Y cuando leemos Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El verbo que cuando nosotros lo entendemos era el logos. Logos que es la razón. Logos es razón. De ahí viene logía, logotipo. Logos es razón. La forma, la existencia de todo obedece a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, quien es el verbo. Él es la verdad. Por eso dijo en Juan 14:6, él mismo se presenta y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:17, él le dice, él ora al Padre y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cuál fue la palabra de Dios? El verbo, el logos, Jesucristo mismo. Y aquí yo voy a comenzar a hablar acerca de la armadura. ¿Cuál es el primer aditamento de la armadura? Entramos en materia. El primero, vamos otra vez al pasaje de Efesios 6 y vamos al versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado estar firmes. Y el 14 comienza a detallar. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la... Ok. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Dónde quedan los lomos? ¿Y qué? No sé, pastor. Ahí dice lomo, vete a saber. Porque nosotros tenemos la idea cuando comemos lomo de atún, ¿verdad? Cuando pedimos en la carnicería lomito. Pero el entendimiento de la traducción de la Reina Valera, cuando entendemos lomos, es esta parte de atrás. Y todo lo que circunda la cintura. Entonces, cuando dice ceñíos, es que ellos no usaban levis como nosotros usamos. Ellos usaban como una especie de un atuendo, una túnica, una cosa, que no era muy largo, era casi como una especie de minifalda romana. Los soldados, y estoy hablando de la vestimenta del soldado de aquel tiempo, recuerden que el soldado romano era el soldado más temido en todas partes, porque era el momento en el cual el imperio romano gobernaba y le tenían temor. Sobre todo cuando hablábamos de legiones. Y el soldado romano tenía eso, tenía como una especie de minifalda, pero esa minifalda, si él corría con esa minifalda, imagínense cómo él corría con la minifalda. ¡Ay! No. Cuando él tenía que ir a la batalla, él tenía que ceñirse. Ceñirse era apretarse, ajustarse. ¿Sí? Como hace usted cuando quiere tapar
esos rollitos, ¿verdad? ¿Con qué los tapa? Te va y se compra una correa gruesa, ¿verdad? Dale. Y cuando él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es un cinturón. Ahora, el cinturón del soldado romano tenía una particularidad. Estoy hablando de contexto, porque si no sabemos de qué estamos hablando, no entendemos. En el contexto, el soldado romano tenía una correa, pero esa correa no era como la de nosotros finita, era gruesa. Esa correa era lo suficientemente fuerte para apretar toda la parte de la armadura y sostener la espada, pero no solamente esto. Cuando yo investigo un poco más el sentido del cinturón, entiendo por qué Pablo habló de la verdad y de alguna manera hizo el símil con la correa. ¿Por qué? Porque para el soldado romano no era como nosotros ahora, los soldados que ahora tienen, no sé cómo le llaman a esto, trabillas le llaman, no sé, algún soldado aquí. Chamarra, no sé, donde dice que si es teniente, capitán, capitana, cabo, caba, no sé. Bueno, ahora le dicen así. Pero en aquel tiempo era esto. La correa del soldado era un sinónimo de estatus. Era un sinónimo de tener jerarquía. Incluso el soldado romano, aunque no estuviera de servicio, se quitaba toda su armadura, pero había una cosa que no se quitaba: su correa. Porque su correa lo identificaba en todos lados como que él era militar. Y cuando lo veían, este es un soldado romano militar. ¡Wow! Imagínense a un pretoriano. Entonces, ¡wow! Entonces no solamente significaba algo para amarrar utilitario, sino además tenía algo que ver con su identidad. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de por qué Pablo ejemplificó de alguna manera la verdad con una correa, con un cinto. Ahora, cuando la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿libres de qué? ¿Qué piensa usted? ¿Libres de qué? En aquel tiempo, recordemos que el pueblo judío era provincia romana, eran tributarios de Roma, y ellos anhelaban el regreso, el retorno del Mesías. ¿Para qué? Para que los librara, para que los quitara de la esclavitud, que no era como una esclavitud, como quizás nosotros pensamos. El imperio romano era muy astuto. Cuando conquistaba un lugar, les dejaba tener su lengua, les dejaba tener su cultura, simplemente que ahora ellos eran tributarios y tenían que pagarle una cuota al imperio romano. Incluso les dejaba a sus gobernantes. Cuando se rebelaban, entonces les mandaba un gobernante para que los mantuviera a raya. Y los judíos esperaban ese Mesías que iba a venir como un salvador, con espada, con caballo, a acabar con los romanos. Entonces, cuando él dice, conoceréis la verdad os hará libres, ellos decían, sí, listo, ahora sí vamos a salir de la esclavitud que tenemos aquí. Pero Jesucristo no se refería a una libertad física, se refería a una libertad espiritual. ¿Qué libertad espiritual es la que necesita el hombre hoy? ¿Libertad de qué? Porque bueno, ya nosotros no somos esclavos. ¿O usted es esclavo físicamente? De repente trabaja como esclavo, pero no es esclavo. Entonces, ¿de qué? Una libertad espiritual. ¿Pero de qué nos libra? Del pecado. Recordémonos, y el apóstol Pablo hacía muchas metáforas y él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y él agrega, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el cinturón romano significaba una preparación espiritual. Él se ajustaba. Pedro en aquel tiempo también hacía una referencia a eso, y yo quiero ver Primera de Pedro 1:13. Este concepto no solamente era de Pablo, también era de Pedro. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo también utilizó
ese símil de ceñirse los lomos. Y lo vemos en Lucas 12, 35 y 36. Ahí está. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3, ya. El 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La verdad de Dios sin duda tiene que ser objetiva, no relativa. Objetiva. Objetiva, pero perceptiva en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo hacer perceptiva, que sea visible la verdad de Dios en mi vida? Porque de eso se trata. Cuando el apóstol Pablo hace la referencia a la verdad, es que la verdad debe estar con nosotros todo el tiempo. Aquel con quien nosotros luchamos, recuerden lo siguiente: él es por naturaleza engañador. Y dice, engañará aún a los escogidos. Entonces, las artimañas del enemigo, de nuestro enemigo, que es espiritual, es primeramente el engaño. Hacerte caer en tu mente, llevándote pensamientos contrarios que te engañen y que te lleven a pensar distinto a lo que Dios quiere. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice, ceñíos, amárrense a la verdad. Porque el diablo, que anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, va a procurar por todos los medios, no solamente sábado y domingo, todos los días de la semana, de engañarte, de hacerte caer. Y la única manera de que permanezca firme es amarrándote a la verdad. Amarrándote a la verdad. Especialmente lo siguiente: una de las cosas que el diablo intenta poner en nuestra mente y atacar en nuestra identidad. ¿Sí saben ustedes eso, no? Lo primero que intenta él, ¿cuál fue en el momento de la tentación? ¿Cuáles fueron las palabras de Satanás hacia Jesús? ¿Cómo comenzaba cada ataque de él? Le preguntaba, si eres hijo de Dios, tal cosa. Si eres hijo de Dios, tal cosa. Y el diablo, hoy también, que es el mismo que estaba allá, el mismo que anda por aquí rondando, buscando a quien devorar, te hace eso. Trata de distorsionar, trata de dañar tu identidad. ¿Cómo podemos salvaguardar nuestra identidad? Amárrate a la verdad. ¿Quién es la verdad? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Esa es nuestra defensa. Por esa razón, el primero de los aditamentos que el apóstol Pablo ejemplifica es el cinturón. Amárrate a la verdad. Pregunto, hoy la primera pregunta para reflexión: ¿cómo está tu identidad en Cristo? Yo no me refiero si eres hombre o mujer, por si acaso. Tu identidad en Cristo. Y aquí yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Si yo te pregunto cuál es tu identidad en Cristo, ¿tú qué me respondes? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Yo soy hijo de Dios. Ponte la mano aquí y di, hijo o hija, dilo, yo soy hijo de Dios. Otra vez, yo soy hijo de Dios. Y te amarras la verdad. Ahora, no eres hija o hijo de Dios porque tú lo declaras y lo decretas. Si lo decretas 50,000 veces pasa, no. Tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios porque la palabra lo declara. Y la palabra es la verdad. Y ahí es donde yo digo, yo puedo tener una opinión de la verdad. Satanás tiene su opinión de la verdad. Yo pregunto, ¿quién podría saber más Biblia por aquí, por estos lares? ¿El diablo? Con ese dicho que no es bíblico, pero que sí está, más sabe el diablo por viejo
Primera de Herejías 2:15. Más sabe, claro, si él mismo le citó la palabra. Ahora, el tema no es saberse la palabra, el tema es vivir la palabra. Tú te sabes la palabra, maravilloso. Tampoco es un amuleto. Yo veo gente que todavía a estas alturas abre, hoy estuvimos leyendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo abro ese texto en la sala de mi casa y ahuyento los malos espíritus. Y frente a la Biblia le pongo un espejo para que cuando la gente entre, las malas vibras reboten. Por favor. Y así nos engaña Satanás. Va a buscar mil y una manera. Otra de las formas en las que Satanás intenta engañarte es decirte que no eres digno. ¿Te has sentido tú así? Así como que tú no eres digno ni siquiera de orar. Les adelanto, yo me he sentido así. Muchísimas veces me he sentido así. Porque yo soy pecador también. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Yo soy pecador. Y una de las cosas que el diablo quiere es quitarte tu identidad, que está basada en la verdad, quitártela para que tú no tengas ese acceso a la presencia de Dios. Te sientas indigno. ¿Te has sentido indigno o indigna alguna vez? Qué cochino soy. Qué cochina soy. Bueno, yo les tengo una noticia, que es mala pero que es buena. Sí, es verdad, ninguno de los que está aquí somos dignos. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el único digno es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y a través de su sacrificio nos dio vida y de su justicia tomó y ahora nos dio su justicia y ahora somos justificados por la fe. Entonces, cuando el diablo intente atacarte, amárrate a la verdad y dile, ¿sabes cómo es la cosa, diablo? Que sí, que yo soy indigno, pero en Jesucristo yo soy nueva criatura, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo uso la verdad. Me amarro a la verdad. ¿Estás firme en la verdad? Dice la palabra allí, versiculitos más arriba, para que estés firme. Diga conmigo, firme. Oye, pastor, pero yo no sé, yo a veces siento como ganas de orar así full chola, así, ¿sabe? Yo tengo un hermano que siempre me habla así en ese tono, sí, medio malandro. No, pastor, yo siempre quiero a veces, muy bien. Y a veces estamos así. Yo quiero buscar a Dios, pero a veces se me va la energía, pastor, me dice. ¿Será que vino Corpoelec y lo cortó? ¿Te has sentido así? Pregunto. No sé, digo yo. En ese momento, miren, por eso el apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo para nosotros hoy. Por eso yo no puedo arrancar y nombrarles todas las armaduras. Ya vamos con calma. Take it easy, man. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cada pieza. Entonces les declaro, la pieza de la que estamos hablando, que es el cinturón de la verdad, tiene el propósito de prepararnos espiritualmente para la batalla, pero sobre todo para afirmarnos en nuestra identidad. Entonces, cuando dice vestíos y cuando dice ceñíos vuestros lomos con la verdad, es sinónimo de preparación espiritual e identidad en Cristo. Llévese esas dos palabras para su casa. Decimos la primera, preparación espiritual para la batalla. Y segundo, identidad en Cristo. La verdad de Dios, queridos hermanos, nos da identidad. Lo voy a volver a decir. La verdad de Dios nos da identidad. Lo que te da identidad a ti no es si eres bonito, feo, grande, chiquito, gordo, no. Aunque cuando te llamen te digan gordo, no. O como los muchachos de la universidad, que gracias a Dios que nosotros aquí en campus, bueno, en Venezuela no tenemos ese tema de racismo. Mis muchachos todos se llaman negro. Negro, ven acá. Negro, ven acá.
Negra, ven acá. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún problema con eso. La identidad de nosotros no depende de tu color de piel. La identidad en Dios no depende de tu capacidad o poder adquisitivo. Tu identidad en Dios no depende de si sabes mucho o si sabes poco. La identidad tuya en Dios no depende de si cantas bonito o no cantas bonito. La identidad tuya en Dios no depende de si sabes mucha Biblia o si sabes poca Biblia. La identidad en Dios no depende de si cuántas veces tú vas al culto o si duermes aquí en la entrada de la iglesia. No depende de nada de eso. ¿De qué depende entonces nuestra identidad? De la verdad. De la verdad única, inequívoca, de que somos hijos de Dios. Llévese eso para su casa. Cíñase de la verdad y declare: yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Y te hago una advertencia. Escucha atentamente. Al salir de aquí, o incluso aquí, porque tenemos una batalla aquí donde yo estoy. Y cuando yo lo veo a ustedes viéndome fijamente, quizás usted está ahí y tienes una batalla en la mente. ¿O no? Sí. Y tú estás batallando espiritualmente en la mente, donde el diablo intenta atacarte. Y te voy a decir, ¿tú sabes por qué el diablo te ataca? Porque el infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios. Después hablaremos de eso en otra oportunidad, pero él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas con él. Y hay algo, y es que a él le da súper envidia. Pero súper envidia. Y tú dirás: ¿de mí? Sí, porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y él no puede serlo. Eso le recarcome y quiere llevarte, quiere sacarte de la verdad. En esta mañana, cíñete los lomos con la verdad. Prepárate espiritualmente y recuerda tu identidad en Cristo. Pregunto nuevamente: ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Pero lo dicen así como si, bueno, soy hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? Mire, en estos días, no, ¿qué fue? Ganó el Madrid, ganó. Madrid. Yo eso no sé mucho, pero ganó el Madrid. Y pregúntale a un madrilista, y tú eres: ¡a la Madrid! ¡Ah! ¿Cómo es? No. Mire, conozco gente de Venezuela que si suena el himno del Madrid se levanta y empieza a cantarlo. ¡Wow! ¡Qué identidad! Se compra la franela, todo. ¿Está mal? No, no está mal. Yo lo que quiero es que usted tenga el mismo ánimo, el mismo sentimiento, la misma intención. Cuando yo le digo la buena noticia de que tú eres hijo, hija de Dios. Amén, 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 amén. Esa es tu identidad. Y por eso tú dices: ay, pero ¿por qué yo tambaleo en la semana? Porque si tú no tienes clara tu identidad, vívela, suéñala, apropiate de ella. Cuando a mí me preguntan: ¿qué eres tú? Yo soy hijo de Dios. Mire, ¿cómo me presento? Bueno, cuando me preguntan: ¿quién eres tú? Si a ti te preguntan quién eres tú, ¿tú qué respondes? Usted va a una oficina comercial, dice: buenas, y a usted le preguntan: ¿quién es usted? Bueno, a ver, ya va. Yo podría decir, yo digo, si voy a una oficina comercial, o si yo te preguntara a ti: mira, ¿quién eres tú? Y Yorlai me podría decir: Yorlai, no, ese es tu nombre. A mí me preguntarían: ¿y quién eres tú? Elías. No, ese es mi nombre. ¿Quién eres tú? Ah, entonces debe ser profesión, soy abogado. No, no, eso fue lo que estudiaste. Ah, no. Entonces debe ser lo que estoy ejerciendo. Ah, sí, pastor. Tampoco. Esa es la función que estás ejerciendo. Finalmente, entonces, ¿quién soy? Cristiano. Esa es la fe que profeso en Cristo. Ni siquiera eso.
Evangélico, tampoco. ¿Crees en el evangelio? ¿Quién eres tú? Y aquí entro en el factor de reflexión ya. ¿En realmente tú crees eso? ¿Estás viviendo eso? Porque decirlo, y especialmente aquí con todos los hermanos en Cristo, está fácil, pero tú lo vives, tú lo experimentas, tú lo sueñas. Miren, no hay nada más sabroso que sentir el fuego del Espíritu Santo arder en nuestro corazón con la seguridad de que somos hijos de Dios y que algún día nos encontraremos con nuestro Señor en la gloria celestial. Pero eso solo es posible si tú eres hijo de Dios. Si tú realmente experimentas. Ahora, eso se recibe por gracia. Y yo no te estoy pidiendo aquí que me creas. Ni siquiera eso. Yo lo que te quiero pedir es que lo experimentes. No es lo mismo, siempre repetimos esto y la gente dice, sí, no es lo mismo saber que conocer. No es igual. No es lo mismo que te digan, tú eres hijo de Dios, a que tú experimentes el ser hijo de Dios. Y ya no te voy a preguntar, ¿estás experimentando el ser hijo de Dios? ¿Estás viviendo el ser hijo de Dios? Si no lo estás viviendo, es que necesitas más verdad en tu vida. Te lo voy a volver a decir. Si no estás experimentando la bendición de ser hijo o hija de Dios, es que necesitas más verdad en tu vida. Y tu armadura será impenetrable. Aunque el diablo quiera atacarte con sus dardos, en tu mente, en este inmenso campo de batalla que es inmenso. ¿Sabe cuántos cachivaches tengo yo aquí? Nuestra identidad es una sola. Hijo de Dios. Dile que está a tu lado, pero con convicción. Soy hijo de Dios. Oye, sonó mejor, vale. Otra vez, dile, soy hijo de Dios. Otra vez, soy hijo de Dios. Una última vez, pero así que fuerte. Soy hijo de Dios. Wow, dale un aplauso al Señor. Eso es. Eso es. No solamente que lo pienses, yo lo que quiero es que lo vivas. Ponte en pie. Yo quiero que lo vivas, que lo experimentes. Parte de la armadura de Dios. Yo no sé con qué expectativa viniste tú hoy, pero hoy yo quiero que te vayas